Muralismo. El muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista que surge tras la Revolución Mexicana de 1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte y que rechaza la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales. Propone la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana, y sus principales protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A partir de 1930, el movimiento se internacionalizó y se extendió a otros países de América. El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y primer secretario de Educación Pública de México, quien tras la revolución pidió a un grupo de artistas jóvenes revolucionarios que plasmaran en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México la imagen de la voluntad nacional. Los artistas tenían total libertad para elegir los temas y mostrar un mundo nuevo sobre las ruinas, la enfermedad y la crisis política surgida tras la revolución, influidos por el rico pasado precolombino y colonial. Los muralistas desarrollaron un arte monumental y público, de inspiración tradicional y popular, que ponía fin al academicismo reinante, exaltando su cultura y origen precortesiano. Los resultados de este movimiento cultural fueron que se convirtió en la lucha contra el fascismo. Así lo dieron a entender dentro de los murales de distintos autores. Y José Clemente Orozco, donde señala la violencia de la guerra. Diego Rivera fue un pintor y muralista nacido el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato, México. Su nombre completo es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta Rodríguez. Diego Rivera comenzó a estudiar arte con tan solo 10 años de edad en la histórica Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Posteriormente, Diego viajó a Europa para continuar sus estudios de arte en el año 1907 y durante ese tiempo conoció y se hizo amigo de varios artistas famosos, incluyendo a Pablo Picasso. Durante su estadía en Europa, Diego comenzó a convertirse en un exitoso pintor inspirado por el inicio de la Revolución Mexicana en el año 1914 y por la Revolución Rusa en el año 1917, razón por la cual Diego Rivera comenzó a crear trabajos que reflejaban la vida de los mexicanos nativos y de la clase trabajadora en su país. Mientras estuvo en Italia, Diego se inspiró en los murales del periodo renacentista. Durante el año 1921, Diego Rivera comenzó a crear una serie de murales en los edificios públicos de la Ciudad de México, gracias a un programa del gobierno. El primer mural se completó en 1922 en la Escuela Nacional Preparatoria. Su último mural fue el de la Historia de México, ubicado en Palacio Nacional y el cual es uno de los murales más importantes de México. Durante la década de 1950, Diego empezó a tener complicaciones de salud y murió el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México debido a una insuficiencia cardíaca. José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Obras: Dioses del mundo moderno, El hombre en llamas, Miguel Hidalgo, La trinchera, Las soldaderas, Prometeo, Omnisciencia, Autorretrato. Género: pintura mural. José Clemente Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán, Jalisco. Cuando contaba 7 años se trasladó a México, Distrito Federal, donde cursó estudios superiores en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Trabajó dibujando caricaturas para los periódicos, firmando como El hijo de Ahuizotle y El machete. Conoció la obra del grabador José Guadalupe Posada, cuya influencia marcaría todo su trabajo. Contrajo matrimonio en 1923 con Margarita Valladares, con la que tuvo 3 hijos. En el año 1922 se unió a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros en el Sindicato de Pintores y Escultores, intentando recuperar el arte de la pintura mural bajo el patrocinio del gobierno. Una de sus más destacadas obras fue la serie de murales que hizo para la Escuela Nacional Preparatoria sobre la conquista, la colonización y la Revolución Mexicana. De 1927 a 1934 trabajó en Estados Unidos y ahí realizó un grupo de murales para la Escuela de Nueva York. Cuando regresó a México realizó murales en el Palacio de Bellas Artes y la Suprema Corte de Justicia en México, Distrito Federal, además de diversas series en importantes instituciones sobre la ciudad de Guadalajara, como el Palacio de Gobierno, a la Universidad o el Hospicio Cabañas. Durante la década de 1940 pintó algunos lienzos.
En 1946 se le originó el Premio Nacional de Artes. José Clemente Orozco falleció en México, Distrito Federal, el 7 de septiembre de 1949. Fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres y hay colecciones de sus dibujos y cuadros del caballete en el Museo Taller de Orozco en Guadalajara y en el Museo Carrillo Gil de la capital. David Alfaro Siqueiros, nacido el 29 de diciembre de 1896 en Santa Rosalía, hoy Ciudad Camargo, Chihuahua, México, hijo de Cipriano Alfaro y Teresa Siqueiros. Cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de México y en la Escuela de Santa Anita de esta ciudad. En 1914 se incorporó a la Revolución Mexicana, alcanzando el grado de coronel en el Ejército Constitucionalista. Tomó parte en el renacimiento de la pintura al fresco efectuada bajo el patrocinio gubernamental de las decoraciones murales en edificios públicos. Fue uno de los tres grandes del muralismo mexicano, junto con José Clemente Orozco y Diego Rivera. Residió en París, Barcelona y Estados Unidos. En 1921 publicó en Barcelona un único número de la revista Vida Americana, que contenía su manifiesto para los artistas de América. Formó parte del Partido Comunista Mexicano y fundó el periódico El Machete. Fue encarcelado 7 veces y otras exiliado a causa de su ideología marxista-estalinista. Participó en las revoluciones contra Huerta y peleó del lado republicano en la Guerra Civil Española, donde alcanzó el grado de coronel en las Brigadas Internacionales. En 1936 y 37 trabajó en Nueva York formando una escuela llamada el Estudio Experimental de Siqueiros. Sus obras más destacadas son Marcha de la Humanidad, que decora las paredes del Hotel de México y que ocupa una superficie de 4.600 metros cuadrados de paneles articulados, y Del Porfirismo a la Revolución en el Museo de Historia Nacional de la Ciudad de México. Le concedieron el Premio Nacional de Arte de México y el Premio Lenin de la Paz. David Alfaro Siqueiros falleció en Cuernavaca el 6 de enero de 1974 y fue sepultada en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Sus otras obras fueron Los Elementos, Entierro del Obrero Sacrificado, El Llamado a la Libertad, Un Mitin Obrero y La América Tropical.